Bienvenidos al canal del Capo, donde desmontamos las mentiras del no tan querido Estado. Hoy vamos a hablar de la monarquía. No, Timmy, monarquía no, minarquía, no es lo mismo. Las monarquías es el rey o la reina el que ostenta el poder, mientras que en la minarquía prácticamente no hay Estado, solo existe el poder judicial y la seguridad, tanto interna como externa, en forma de ejército y policía. Vale, Tito, pero entonces, ¿quién hace las leyes? A ver, Timmy, en una minarquía se presuponen las bases del libertarismo y el liberalismo, en las que se defiende la propiedad privada y la vida, y que el resto de las relaciones entre personas o entidades tiene que ser de forma voluntaria con los contratos que acuerden entre sí. Es decir, que la ley sería, además de esas dos leyes básicas que hemos mencionado, todos aquellos contratos que firmaran entre las partes. Y los jueces, pertenecientes al Estado, serían los garantes de que se cumplen tanto el respeto a la propiedad como a la vida, como los contratos que las personas hayan firmado, actuando tanto la policía como el ejército bajo mandato judicial. Tito, pero entonces, el poder judicial y los policías tendrían todo el poder del Estado. Podrían controlar a toda la población, ¿no? A ver, Timmy, es cierto que podría ser que abusaran de poder para controlar a la población y se convirtiera en una oligarquía, pero se les supone que los ciudadanos tendrían mecanismos de control para evitar que eso suceda, y también que al carecer de competencias a nivel legislativo y ejecutivo, tampoco tendrían tanta capacidad como para abusar del poder que tienen. Aunque esto último es mucho suponer, porque la policía bien podría manipular pruebas y la justicia condenar a gente en base a ellas cuando fueran disidentes o intentaran atacar a ese poder judicial y policial. Tito, ¿y esos policías y jueces de qué viven? ¿Cómo cobran? ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, Timmy, pues como en todos los estados, de robar al ciudadano, mediante los famosos impuestos. Y como habría que pagar impuestos, además del poder judicial y el ejecutivo, tendríamos que sumar algún tipo de sistema, bien sea una hacienda u otro, en el que controlen esos impuestos. Y claro, también habría que lograr definir qué es lo que habría que gastar, qué cantidad tiene que cobrar un juez, qué cantidad tiene que cobrar un policía, qué cantidad tiene que cobrar las personas que se encarguen de la recaudación de los impuestos para pagar todos esos servicios. Pero entonces, ¿cómo se decide la cantidad exacta? ¿Se va a forzar a la gente después de una votación a que acepte el importe que haya salido mayoritariamente? ¿O cada uno individualmente va a poder decir lo que quiere pagar? A ver, Timmy, eso es motivo de debate. Habría quien defienda que tenga que ser por votación e imponer lo que diga la mayoría, gente que lo que indica es que tiene que ver los profesionales la cantidad necesaria para cubrir todos los gastos, estudiarlo año a año e ir haciendo los ajustes de manera, digamos, paulatina según vaya siendo necesario. Y en otro caso, también hay quien defiende que lo correcto sería el pago por uso. Quien necesitara usar alguno de esos servicios sería quien abonase los costes en el momento oportuno. Ya, Tito, pero así, ¿cómo se controlaría el gasto? ¿Quién revisaría que se ha gastado de verdad eso y que no se han falseado las cuentas? De nuevo, como en cualquier estado, Timmy, siempre puede haber gente que quiera meter la mano en la buchaca. Pero bueno, a eso te arriesgas cuando hay gente que maneja dinero público. Oye, Tito, ¿y quién haría las carreteras? Dios, Timmy, ya me estás enfadando con lo de las carreteras, ¿eh? En España tienes más de 10 empresas concesionarias que tienen autovías privadas. Y además, incluso las carreteras públicas se construyen por parte de empresas privadas con el dinero que se ha recaudado con impuestos. ¿Qué impide a la gente que realmente quiera que se construya una carretera no pedir un crowdfunding para financiar esa carretera y pagar a la empresa que ya existe? Así que carreteras, todas las que quieras.
Incluso tienes minarquistas, a los que de coña se les llama tibios socialdemócratas, que defienden tener un Estado mayor para cubrir el tema de infraestructuras e incluso llegar a prestar servicios no de forma estatal, sino a través de cheques que garanticen que la gente que no tiene opción a poder trabajar pueda financiarlo, tanto la sanidad como la educación, etc. Vale, Tito, ya voy entendiéndolo. ¿Y quiénes defienden este tipo de posturas? ¿O cuáles serían sus figuras más conocidas? A ver, aquí depende con quién hables, te dirá que Ayn Rand, por ejemplo, fue una de las que defendía posturas similares al minarquismo antes siquiera de que se formulara como minarquismo para definirlo. We would not give the government or the majority or any minority the right to take the life or the property of others. That was the original American system. When you say take the property of others, I imagine that you're talking now about taxes. Yes, I am. And you believe that there should be no right by the government to tax. You believe that there should be no such thing as welfare legislation, unemployment compensation, regulation during times of stress, certain kinds of rent controls and things like that. That's right. I'm opposed to all forms of control. I am for an absolute, laissez-faire, free, unregulated economy. Let me put it briefly. I'm for the separation of state and economics, just as we had separation of state and church, which led to peaceful coexistence among different religions after a period of religious wars. So the same applies to economics. If you separate the government from economics, if you do not regulate production and trade, you will have peaceful cooperation and harmony and justice among men. Mises mismo, dentro del espectro libertario, podría tener ciertas ideas cercanas al minarquismo, pero el que dio nombre a este tipo de corriente fue Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía, que surgió a partir de las conversaciones que este último tuvo con Rothbard. Incluso Milton Friedman estaba también de acuerdo con separar la parte del control económico del Estado para que así no se den los problemas que este Estado genera, por lo que también se le podría considerar como minarquista. The government publishes figures on the number of people who are regarded as being in poverty. Now, I warn you, that's a wholly arbitrary number. These levels that divide people between the not poor and the poor are arbitrary, but take them for what they are. The government estimates something like 12% of the people are in what they call low-income status or are poverty. Suppose I divide the total amount of money spent on these programs by the number of people labeled poor. The answer comes out to $9,000 per person. Compare this with the average per capita income of everybody. The per capita income, per person income of all the people in the United States, after taking away taxes, disposable income, is $6,500. If that $9,000 per person were really going to the poor, they'd be among the rich. Vale, Tito, la verdad es que sí que hay grandes pensadores que defienden un Estado mínimo. Sí, Timmy, hay grandes pensadores a favor de un Estado mínimo, pero también los hay en contra. Sobre todo porque, tal y como hemos mencionado, habría conflictos a la hora de definir cuánto hay que pagar, qué servicios tiene que proveer el Estado y cómo los tiene que proveer. Y dada la naturaleza humana, siempre que se tiene el poder, se tiende a querer acumularlo aún más. Lo más probable es que esos jueces o militares y policías quieran controlar de mayor forma a la ciudadanía, que se acaben ampliando sus competencias en supuesta protección del ciudadano, que aumenten los fondos a su disposición, incluso que esos fondos no tengan control, porque eso debilitaría su capacidad de acción. Es lo que el profesor Miguel Anso Bastos define como la naturaleza predadora del Estado. Por ello, es probable que una minarquía no se mantuviera a lo largo del tiempo, bien porque avance hacia la anarquía completa, o bien porque el Estado crezca hasta tal punto de que vuelva a ser un Estado que ocupe gran parcela de poder y coarte las libertades de los ciudadanos. Y hasta aquí por hoy.
Si os ha gustado el vídeo y que yo vuelva más a menudo por el canal, darle a like y suscribiros. Y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.